Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy estamos a 16 de noviembre de 2020 y es para informaros que ha habido ya el fallo de la respuesta a la denuncia que puso el juez Fernando Presencia contra Conde Pumpido. Bueno, no contra Conde Pumpido, sino por unas pruebas que aparecen en unos documentos que son públicos. Ahora leeremos la denuncia que puso y lo que ha contestado el Consejo General del Poder Judicial, que viene a decir que no es su competencia o algo así, ¿no? Ahora lo leemos, os lo pongo en pantalla. Entonces, aquí en Madrid, 16 de noviembre de 2020, notificación. Adjunta la presente remite el acuerdo dictado en relación con la queja que fue presentada por usted. Carmen Robles Gil, letrada de la sección de actuaciones previas y expedientes disciplinarios. Antecedentes de hecho. Reproduce la denuncia que puso el juez Fernando Presencia. 13 de octubre de 2020 tuvo entrada en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial escrito remitido por don Fernando Presencia Crespo del siguiente tenor literal. 3 magistrados del Tribunal Supremo se habrían dejado sobornar para cambiar el curso de la sentencia de los GAL, dejando fuera de la causa a Felipe González. Unas cartas recuperadas de un procedimiento judicial ya archivado podrían descubrirlo y acreditarlo. ACODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública liderada por el ex juez decano Talavera de la Reina, Fernando Presencia, formula denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra el actual magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido Turón, por hechos ocurridos en el año 1996, cuando acababa de ser nombrado magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La denuncia presentada ante el máximo órgano del Gobierno de los jueces hace alusión a unas cartas nunca cuestionadas recuperadas del expediente de un procedimiento judicial archivado hace más de 13 años. Las misivas podrían acreditar que 3 magistrados del Tribunal Supremo se habrían dejado sobornar para cambiar el curso de la sentencia de los GAL, dejando fuera del procedimiento al que fuera entonces presidente del Gobierno de España, Felipe González Márquez. De acuerdo con un documento que se acompaña a la denuncia, Conde Pumpido habría dirigido en octubre de 1996 una carta al entonces presidente del Gobierno, en la que, a continuación de las alabanzas de cortesía, le anticiparía en privado que no tenía que comparecer como imputado en el juicio sobre la utilización de los fondos reservados en la guerra sucia contra ETA. Esa misma carta habría servido el entonces magistrado del Tribunal Supremo para comunicarle a Felipe González que aceptaba la cantidad que se le había hecho llegar a través de un intermediario. En ella se lee: estoy de acuerdo con la oferta que me pasó su contacto. Prosigue la carta atribuida a Conde Pumpido, aunque advierte que esa cantidad tendrá que hacerla extensiva a otros 2 miembros de los 10 que acordarán que el próximo día 4 de noviembre no se le cite ni siquiera en calidad de testigo. El texto se esmera, aquí está mencionando el fallo, los argumentos que dio el juez Fernando Presencia. En el texto se esmera por eludir cualquier duda sobre el importe al que debía ascender lo que parece un soborno en toda regla. Conde Pumpido aclararía: habrá que multiplicar por 3 la cantidad acordada para mi persona, pues seremos 3 y no 1 los magistrados que con nuestro voto inclinaremos definitivamente la balanza a su favor. Igualmente se aseguraría de que el pago de la dádiva se realizará correctamente, sin lugar a dudas. ¿Sabe dónde tiene que depositarme la cantidad acordada?, habría dicho el magistrado en el escrito. Y le volvería a insistir al entonces presidente del Gobierno que esa cantidad ha de multiplicarla por 3. El contenido de la carta insiste en lo indecible, en abrumador exceso, en el pago de cantidad destinada a lo que sería el soborno, y aclararía el magistrado que él personalmente se encargaría de hacérsela llegar a los otros 2 magistrados, a los que en ningún caso identifica. En esta carta atribuida a Conde Pumpido no se obvia la existencia de daños colaterales. No correrán la misma suerte los mencionados Barrio Nuevo, Vera y demás encausados, quienes, para que usted pueda eludir su comparecencia como imputado, deberán, de acuerdo con lo pactado, ser condenados a penas ejemplarizantes. Le recordaría a Felipe González el magistrado. Este documento forma parte del expediente judicial numerado como recurso
20.206/2006 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, incoado como consecuencia de una querella interpuesta contra el entonces fiscal jefe superior de Cataluña, José María Mena Álvarez, al que se le acusaba de haber organizado una presunta trama mafiosa para la comisión de multitud de delitos, y entre ellos supuestamente un elevado número de asesinatos. Según el querellante, la carta dirigida a González habría sido utilizada por el fiscal jefe de Cataluña para extorsionar al que en el momento era el fiscal general del Estado, precisamente Conde Pumpido, para que obstaculizara cualquier investigación que pudiera haber emprendido los magistrados del Tribunal Supremo. Aquí se refieren a la querella que puso mi padre. En el documento, que es fotocopia de la carta, aparece manuscrito y firmado en su margen superior un texto que se atribuye por el querellante a Mena, donde se indica lo siguiente: Cándido, esta es la carta de la que te hablé y que conoces a la perfección. No me obligues a utilizarla en tu contra. Ayúdame a deshacerme de el querellante, Royuela, y te compensaré. Meses después, José María Mena se jubilaría, facilitando de este modo el archivo de la querella por la pérdida de aforamiento del principal querellado. El auto de inadmisión a trámite de la querella, que se acordó 9 meses después de su formulación y tras las prácticas de diligencias de investigación, no cuestionó ninguno de los documentos que fueron incorporados a las actuaciones. Señalamos que la Directiva de la Unión Europea 2019-1024 de 20 de junio de 2019 relativa a datos abiertos y la reutilización de la información del sector público contempla como derecho fundamental de los ciudadanos de la Unión el acceso a los documentos incorporados a cualquier archivo público de los juzgados y tribunales. Pedimos investigar estas cartas atribuidas a Conde Pumpido, pues, de comprobarse que son auténticas, revelarían un caso gravísimo de corrupción judicial, como sería el hecho de que 3 magistrados del Tribunal Supremo se habrían dejado sobornar para cambiar el curso de la sentencia de los GAL, dejando fuera del procedimiento a Felipe González. Y más allá de la responsabilidad penal de estos nuevos hechos, la investigación de aquellos documentos podría poner en cuestión la validez de los criterios que, sin embargo, ha utilizado el propio Tribunal Supremo desde ya casi 20 años para justificar en España la persecución a la que de manera constante y sin tregua han sido sometidos los denunciantes de corrupción. Conde Pumpido, ponente de la conocidísima y polémica sentencia del Supremo segunda 192/2001, llegó a escribir que solo la demostración de la veracidad de la imputación permitirá el amparo de esta causa de justificación, la sceptio veritatis. Pues de otro modo entra en juego la presunción de inocencia de los calumniados, que determina la falsedad de una imputación delictiva no acreditada. Advertimos que la doctrina contenida en esta sentencia es abiertamente ilegal, porque entiende que quien goza de la presunción de inocencia es el querellante y no el querellado acusado por el delito de calumnias. Cuando para el resto de los delitos el juego de la presunción de inocencia es justo el contrario. Quien debe de gozar de la presunción que goce de este derecho es el acusado por el delito de calumnias y nunca el querellante. Desde la perspectiva que ofrece ahora estas cartas, resultaría que Conde Pumpido habría prevaricado al redactar aquella sentencia. O sea, no solo prevaricaría en el caso de los GAL, sino que prevaricó al redactar esa sentencia que hemos leído, que sentó jurisprudencia y que en cierta medida le sirve para cubrirse las espaldas a él, de la que podría haberse aprovechado él personalmente para ponerse a cubierto de futuras denuncias por corrupción. Por eso se deja solicitado que sea el Consejo General del Poder Judicial quien solicite al Tribunal Supremo el expediente completo correspondiente al recurso 20.206/2006, tramitado en la Sala Segunda. Todo ello para permitir la reutilización de los documentos que aparecen en el mismo, de acuerdo con la Directiva de la Unión Europea 2019-1024 de 20 de junio de 2019, dando cuenta de ello tanto a la Fiscalía del Tribunal Supremo como a la asociación denunciante para el ejercicio de las acciones penales que resulten oportunas. Aclaramos que esta denuncia se fundamenta en la Directiva de la Unión Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión, también conocidos con el término inglés de whistleblowers o denunciantes y alertadores de corrupción, que prohíbe las represalias. Entonces aquí ya pasan a los fundamentos jurídicos. Dice, la denuncia presente ha de ser archivada de plano.
En primer lugar, conviene tener presente que conforme a los artículos 607 y concordantes de la Ley Orgánica tal de tal, corresponde al promotor de la acción disciplinaria la recepción de denuncias, la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios y la presentación de los cargos ante los órganos competentes para la imposición de sanciones de naturaleza disciplinaria. Ello implica que en la presente vía únicamente pueda ser objeto de análisis posibles infracciones de dicha naturaleza, expresamente previstas en ciertos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, los hechos que se denuncian trascienden lo disciplinario. Está diciendo que no es una cuestión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Pues imputa a un determinado miembro de la carrera judicial una actuación abiertamente delictiva, siendo que la responsabilidad penal de jueces y magistrados con ocasión del ejercicio de su potestad jurisdiccional no corresponde declararla al Consejo General del Poder Judicial, sino a los diferentes órganos jurisdiccionales que, según los casos, tienen atribuida esta competencia de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1965 de 1 de julio del Poder Judicial y ante los cuales el denunciante puede ejercitar las acciones que considere oportunas. En segundo, en cuanto se defendiera lo contrario, la hipotética falta que se quiere imputar se encontraría prescrita, a la vista de cuando se dice que ocurrieron los hechos que se narran. Tengas en cuenta que conforme el artículo tal de la Ley Orgánica, la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados prescribe a los 2 años desde que se cometió la falta. Por lo que el análisis de la responsabilidad que nos ocupa en el presente ámbito se ha de circunscribir necesariamente a ese plazo. Señala un montón de sentencias. El plazo de prescripción es de inexcusable observancia al ser una cuestión de orden público, lo que exige su apreciación en todo tipo de instancias, al operar en forma automática, salvo prueba de interrupción, y ha de declararse incluso de oficio en cualquier clase de procedimiento, dado que la inaplicación del instituto de la prescripción conculcaría el principio de seguridad jurídica constitucionalmente garantizado por el artículo tal y, en definitiva, podría ocasionar indefensión por otro artículo del propio texto fundamental. Finalmente, en la actualidad, el denunciado, dada su situación administrativa, no se encuentra sujeto al presente régimen disciplinario. Acuerdo. Incoar diligencia informativa. Segundo, archivar la presente diligencia informativa y no incoar expediente disciplinario. De conformidad con el artículo tal de la Ley Orgánica del Poder Judicial de fecha tal, en relación dada por la Ley Orgánica de fecha tal, contra este acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente de la notificación. Que se notifique al denunciante y al magistrado interesado. Comuníquese la presente acuerdo al presidente del Tribunal Supremo. Así lo acuerda, manda y firma Ricardo Conde Díez, promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Y esto es un poco lo que han respuesto, diciendo bueno, que ellos no son competentes, ya no hay falta porque han pasado 2 años, pero da pie para ir a otra vía, a otra jurisdicción, que esto ya nos lo comentará el juez Fernando Presencia, a ver si le podemos invitar o quizá aparezca por el canal del Arconte, que supongo que también comentarán esta noticia. Y bueno, por lo menos vamos dando pasos porque se van abriendo, a través de las grietas va entrando el agua, ¿no? Que es lo que nos interesa, que se filtre y que vaya calando poco a poco. Así que desde aquí el máximo apoyo al juez Fernando Presencia y a la gente pues que se afilie a la asociación que él preside, ACODAP, ¿vale? A la cual nosotros también estamos adheridos. Y bueno, sin más, máxima difusión y un apoyo al juez Fernando Presencia. Hasta la próxima.